Con el permiso de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de nuestra madre tierra, aquí al frente de esta fuerza espiritual que nos han traído nuestros taitas y nuestras mamitas, la posibilidad de conversar con nuestra madre tierra, conversar con el espíritu del agua, conversar con los espíritus de la tierra, conversar con los espíritus del fuego y conversar con nuestros espíritus del aire. Hoy nos corresponde a nosotros, los seres humanos, conversar entre nosotros, para que todos tengamos la posibilidad de mirar cómo cuidamos y protegemos nuestra madre tierra. Es la misión más importante que hoy tenemos en esta época, en esta nueva era. Nosotros queremos saludar desde el gobierno nacional en cabeza de nuestro señor presidente Gustavo Petro, de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, a todos los niños, a los jóvenes, a todas las mujeres y hombres, mayoras y mayores, que viven en este territorio, a nuestros hermanos pastos, quillacingas, a nuestros hermanos cofanes que hoy hacen presencia aquí en este espacio. De igual manera, agradecerle al Taita Felipe que nos ha permitido en este territorio hacer esta conversa, y saludar también a la compañera Genit, al compañero John Jairo de Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama Aiko, a la doctora Cristina que nos está acompañando en esta misión que nos han encomendado el pueblo colombiano, que nos ha encomendado el presidente de la República, el compañero Julio que también nos acompaña, a Over, a la compañera Marcela, a Diana, bueno, en fin, a Andrés, a todos y a todas, que estamos en el propósito de mirar cómo caminamos la palabra en todos los territorios de nuestra nación con el fin de seguir tejiendo el ejercicio de la sabiduría de la palabra, la sabiduría esa que precisamente es la que hoy nosotros tenemos que tratar de que llegar a muchas conciencias y a muchos corazones de la sociedad colombiana para mostrarles el camino que nuestros mayores, nuestros ancestros nos han señalado, el camino que hoy nos corresponde a nosotros los pueblos indígenas de Colombia también señalar al resto de la sociedad colombiana para seguir en el propósito de salvaguardar y cuidar nuestra madre tierra, de fortalecer nuestras culturas, de fortalecer nuestras identidades, pero también de fortalecer el ejercicio de nuestros derechos fundamentales que están planteados en la Constitución, de caminar por el sendero del ejercicio de la reconciliación, porque debe ser precisamente la reconciliación las que nos debe permitir a nosotros llegar al estado del equilibrio y la armonía de la sociedad colombiana para encontrar la paz total. Así que estoy muy contento, muy alegre y muy emocionado, puesto que este espacio, con esa fuerza de nuestros mayores, de nuestros espíritus que hoy aquí ustedes nos han expuesto, nos da la posibilidad de seguir caminando esta misión. Por eso también queremos saludar a los representantes del Consejo Municipal que hoy hacen presencia, a los representantes de la Alcaldía Municipal, que como institucionalidad nos corresponde llegar precisamente a abrazarlos a todos ustedes, porque la institucionalidad hoy debe ser capaz de juntar esa fuerza que hacemos desde la institución con la fuerza de las comunidades, con la fuerza espiritual de nuestra Madre Tierra. La institucionalidad hoy debe de cambiar su forma de hacer su ejercicio de gobierno. El ejercicio de la gobernanza hoy debe hacerse desde los territorios, en la conversa y en el diálogo intercultural y pluricultural de nuestras regiones y territorios. Esa conversa que nos va a hacer a nosotros buscar los ejercicios de los consensos, porque en este país que históricamente hemos vivido traslapado por la violencia, donde se nos azuza el odio, la xenofobia, la venganza, donde en realidad han habido gobernantes anteriores que han gobernado pero que han utilizado el conflicto y la guerra para alimentar sus intereses a costa del dolor, a costa de las lágrimas y de la sangre que ha corrido por nuestros territorios. Hoy tenemos que transitar de ese proyecto de la muerte hacia un proyecto de la vida. Ese proyecto
proyecto que se plasma en nuestros planes de vida que nosotros siempre hemos venido señalando y hemos venido mostrando al resto de la sociedad colombiana. Por eso hoy nosotros los pueblos indígenas tenemos que ponernos al frente en la posibilidad de mostrar ese camino y ese sendero para la sociedad colombiana con el fin de buscar la reconciliación y que sea la palabra, que sea la sabiduría el medio por el cual nosotros podamos discernir nuestras diferencias y poder hacer consensos estructurales en nuestros territorios para avanzar hacia la reconciliación. Ese es el mensaje que traemos desde el gobierno nacional en cabeza de nuestro señor presidente, que entre todos elegimos. Si en tiempos anteriores logramos juntarnos para elegir este nuevo gobierno alternativo que potencializa el ejercicio de la vida como ejemplo mundial de la humanidad, hoy debemos de ser capaces nuevamente también de juntarnos para seguir, además de defender este proyecto, seguir tejiendo la palabra y la posibilidad de construir un nuevo país donde quepamos todos y todas. Esa es nuestra obligación como movimiento indígena nacional, como movimiento social, como movimientos que nos hemos juntado en muchas acciones, en muchas actividades, en acciones de protesta, en las mingas sociales y populares que han recorrido muchas regiones del país. Por eso estas mingas del ejercicio del pensamiento y de la palabra es la que nos permite a nosotros seguir caminando en todos los territorios para buscar siempre que sean las comunidades las que orienten el destino de nuestras regiones y estas conversas sean las que luego se plasmen en política pública. Hoy, en esta nueva época, nos corresponde mirar cómo tejemos, cómo somos capaces de tejer entre todos y todas con nuestra sabiduría colectiva los grandes consensos de la política, de tal manera que estos consensos luego se plasmen en política pública. Ya llegó la hora de que no dejemos que desde arriba los grandes monopolios internacionales de los poderes económicos, mafiosos, de los poderes políticos nos impongan sus normas, sino que ahora somos nosotros los que debemos de construir colectivamente con la orientación de nuestra madre tierra y nuestras sabidurías colectivas de las culturas, esa posibilidad de plantear y plasmar en nuestro país la política pública donde todos podamos tener los mismos derechos con igualdad. Esa es nuestra misión, por eso queremos decirles y agradecerles a todos ustedes por este espacio, por esta conversa, y decirles que desde que llegamos a la unidad de restitución de tierras, es difícil nosotros llegar desde acá, desde el territorio, llegar desde los territorios indígenas, desde el territorio Nasa. Mi nombre es Giovanni Yule, yo soy del territorio ancestral de Huellas Caloto, del pueblo Nasa del norte del Cauca, en el municipio de allá de Caloto, y llegar desde acá a un ejercicio institucional, uno se encuentra muchas contradicciones, porque lo que uno soñaba en el territorio no lo puede hacer desde la institucionalidad, porque muchas veces las normas y las leyes no dejan que uno pueda precisamente establecer ejercicios que nos permitan a nosotros desde la institucional dar cumplimiento a esos sueños que hemos tejido desde los territorios. Por eso, hoy estamos haciendo todo el esfuerzo de hacer unos ejercicios de cambios en los procesos, en los procedimientos, en la misma norma, en la norma 1448, para mirar cómo podemos, lo que hemos llamado nosotros, armonizar el proceso de la restitución en la unidad de restitución de tierras. Cuando llegamos nos encontramos con que en todos estos 11 años de vida de la unidad de restitución de tierras, han llegado más de 140.000 solicitudes, pero de las cuales se han tramitado 100.000. Pero de las 100.000 que nos dijeron que han tramitado, habían negado el 65%. Cuando vimos ese primer indicador de esa negación tan alta de una institución que está hecha para cumplirle a las víctimas que han sido despojadas por el conflicto y la violencia en Colombia, pues por supuesto allí ya encontramos de que había una contradicción institucional del Estado y del gobierno con su responsabilidad constitucional.
Y ahí cuando comenzamos a revisar nos damos cuenta de que muchas de estas solicitudes eran solicitudes que eran sujetas del derecho y que muchas de estas víctimas se les había negado ese derecho fundamental de la restitución. Ahora que ya vamos revisando nos damos cuenta de que estos procesos efectivamente pueden transitar libremente en el ejercicio de la gestión de la unidad para que ellos puedan adquirir el derecho a la restitución de sus territorios, de sus predios y de sus fincas. De igual manera, cuando llegamos nos dijeron que había una figura que era de unos grupos de profesionales que la llamaban grupo minero energético, que era un grupo AMEI que tenía que ver con que analizaba todas las solicitudes y si estas solicitudes eran traslapadas por proyectos macroeconómicos, mineroenergéticos y mineros, entonces estas solicitudes eran rechazadas, lo cual era totalmente inaceptable porque una institución que está hecha para cumplir el derecho fundamental de restituir los territorios, pues esa es su misión. Pero desafortunadamente habían intereses macroeconómicos que traslapaban precisamente ese interés y ese interés entonces hacía que se rechazaran las solicitudes de las víctimas. Hoy nos tocó, apenas llegamos a eliminar esa figura y cambiar ese proceso y ese procedimiento. De igual forma hemos encontrado con que en todo el territorio nacional para nosotros poder hacer una actividad institucional desde la unidad de restitución de tierras, llegar a ser puesto ejercicio de lo que tiene que ver con los estudios técnicos, la topografía y la caracterización de las poblaciones que están en esta situación de vulnerabilidad. Tenemos que solicitar permiso a la fuerza pública. Si la fuerza pública no nos da el permiso, no podemos ingresar a ningún sitio. Ahí tenemos casi 17.000 procesos que están congelados. En ese sentido, lo que hemos hecho es conversar con el ministro de Defensa. Hemos venido también conversando con los altos mandos de la fuerza pública a nivel nacional, con el fin de que ahora, en el nuevo concepto de la seguridad humana, podamos también entonces recurrir a la fortaleza organizativa de las comunidades, de tal forma de que en territorios campesinos podamos recurrir a sus organizaciones y a la Guardia Campesina para poder ingresar a estos territorios. En los territorios nuestros podamos recurrir a nuestras autoridades ancestrales, a nuestras autoridades propias, recurrir a la Guardia Indígena para poder ingresar a nuestros territorios indígenas. En el caso de las comunidades afros, poder recurrir a los consejos comunitarios para conjuntamente con las guardias cimarronas poder ingresar a los territorios. Eso significa que lo que haríamos es potencializar el ejercicio de gobernabilidad, de la autonomía de los territorios de las comunidades para poder nosotros ingresar también a hacer nuestra función y cumplir nuestra visión como unidad de restitución de tierras. Ahí estamos tratando de mirar cómo modificamos esa norma de tal manera que también queden estipulados estos mecanismos propios que hemos venido construyendo desde las comunidades como mecanismos de protección y de seguridad en los territorios donde podamos conjuntamente y de la mano llegar a los territorios de una manera más tranquila, porque en muchos territorios tal vez no podamos llegar con la fuerza pública, pero sí podemos llegar con la fuerza organizativa de las comunidades. El otro asunto que hemos venido conversando es cómo ya en varias conversas que hemos tenido con el compañero Danilo Rueda, cómo podemos hacer de que en las conversas y en los diálogos que están haciendo con estos actores al margen de la ley se pueda establecer que el tema de la restitución sea uno de los temas fundamentales que quede plasmado dentro de los diálogos humanitarios y más luego que quede plasmado dentro de los acuerdos con estos actores, de tal manera de que nos dejen llegar a todos los territorios pues con la posibilidad y con la seguridad de que no vayamos a correr riesgo y que efectivamente podamos hacer nuestro trabajo institucional para cumplirle a las víctimas. De igual forma, estamos tratando de, con unos amigos y amigas del Congreso, de la Cámara y del Senado, tratar de reformar la ley 1448 en lo que tiene que ver con procesos que no tienen oposición. Si nosotros tenemos un proceso de las víctimas y esos procesos no tienen oposición,
pues perfectamente los podemos sacar en etapa administrativa sin que pase a etapa judicial, porque la demora es cuando pasa a etapa judicial. Cuando pasa a etapa judicial, pues ya son los jueces, los magistrados los que toman las decisiones, y allí hay un embotellamiento de muchos procesos. Hoy tenemos más o menos más de 6.600.000 hectáreas que estarían en las oficinas, en los estrados judiciales, en las oficinas de los juzgados de restitución, que no han sido resueltas. Por eso estamos tratando de que en el marco de la restitución, que son 3 etapas, la etapa administrativa, la etapa judicial y la etapa de posfallo, este proyecto de ley nos permita a nosotros tener una jurisdiccionalidad a la unidad de restitución de tierras, para que en la etapa administrativa, en los casos de que no haya oposición, podamos sacar el proceso y entregar y restituir las tierras y los territorios a las víctimas. De igual manera, estamos trabajando en la posibilidad de cambiar los procesos, los procedimientos, de hacer como hacemos mucho más ágiles los ejercicios administrativos, jurídicos, para lograr que las víctimas puedan acceder a este derecho fundamental, que lo que busca es la reparación con el fin de que puedan estas personas regresar a sus territorios y puedan nuevamente buscar el equilibrio y la armonía de sus familias, no solamente en su vida espiritual, social, cultural y económica, sino también en la vida comunitaria del territorio. Esa es nuestra misión, en eso estamos tratando de hacer todas esas transformaciones, esos cambios, porque quiero decirles que en estos 11 años, cuando recibimos el informe de la anterior dirección, nos dijeron que ya se han restituido 557.000 hectáreas en todo el territorio nacional que están en posfallo. Pero estas 557.000 hectáreas que están en posfallo, después de que ahora hemos hecho una revisión de la etapa y del proceso, tanto del proceso individual como colectivo étnico, nos hemos dado cuenta que el despojo territorial en Colombia sobrepasa las 14 millones de hectáreas. Eso significa que no hemos avanzado ni siquiera con el 5%, y tenemos de plazo de la norma y de la ley 9 años. Significa que en 9 años vamos a tener que hacer el 95%, un trabajo que no hemos hecho en 11 años de estos gobiernos anteriores. Esa es la tarea que hoy nos toca hacer a nosotros. Por eso estamos tratando mucho de mirar en la estrategia de fortalecer la fuerza organizativa de las comunidades en el territorio con la fuerza institucional, de tal manera que juntando nosotros nuestras fuerzas, juntando nuestra palabra y juntando, por supuesto, nuestra posibilidad y nuestra voluntad de avanzar con esta misión tan importante para las víctimas, podamos ser mucho más efectivos a la hora de nosotros cumplir con esta misión que nos ha encomendado el pueblo colombiano, que nos ha encomendado el presidente de la República. Así que en eso estamos, compañeros y compañeras. Yo quiero agradecerles a ustedes, porque la verdad es que todo lo que se ha hecho en el día de hoy es lo que nos da la fuerza, nos da la inspiración y la sabiduría para seguir caminando la palabra y para seguir tejiendo la sabiduría entre todos los pueblos y entre todos los sectores sociales y populares de nuestras regiones y de nuestro país. Esto es lo que nos permita hoy entonces establecer una conversa que nos va a permitir hacer un plan de trabajo conjunto. Ahora en nuestra nueva era, en esta nueva época, donde vamos a transitar desde un proyecto de muerte que históricamente ha traslapado a nuestra república, nos corresponde transitar hacia un proyecto de vida, y ese proyecto de vida es darle vida a la palabra, al conocimiento, a la sabiduría colectiva de los pueblos, a las culturas, a sus identidades, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros precisamente lograr el equilibrio y la armonía de la sociedad colombiana para transitar hacia la paz total. Hoy con ustedes queremos establecer un trabajo conjunto, de tal manera de que ustedes nos expliquen aquí, y también la compañera Cristina nos ayude, ya como ya tiene un conocimiento, un panorama, ha estado acá en la región,
mirar a ver cómo podemos establecer un plan de trabajo conjunto, de tal manera que nosotros lo que hacemos es fortalecer lo que ustedes están construyendo desde sus territorios. La institucionalidad debe ser una herramienta, debe ser un instrumento para fortalecer los procesos organizativos de las comunidades y para fortalecer nuestros planes de vida de los pueblos indígenas. Por eso hoy estamos haciendo eso. Hemos estado aquí recorriendo el Nariño, nos hemos reunido también con el pueblo aguá, nos hemos reunido con nuestros hermanos afro, los consejos comunitarios, nos hemos reunido con 83 familias que han sido beneficiadas ya en proyectos productivos de aquí el Nariño, que gracias a un ejercicio de la cooperación internacional se ha impulsado un trabajo muy importante, donde de víctimas ya han pasado a ser restituidas y hoy ya tienen sus grandes proyectos económicos que les ha dado la posibilidad de seguir viviendo en sus tierras con dignidad. Eso quiere decir de que sí hay la esperanza de que si nos juntamos, el gobierno, la institución, con la fuerza organizativa de ustedes y con la sabiduría que ustedes nos están dando, por allí puede transitar la posibilidad y la esperanza de nosotros hacer cosas que nos permitan a nosotros decir ahora que la democracia en Colombia transita en la posibilidad de fortalecer nuestros procesos que fortalecen la interculturalidad, la pluricultura de los pueblos, para decir que Colombia es un país potencia mundial para la vida. Hoy desde este territorio ancestral, el corazón del agua, hoy desde aquí podemos decirles que es nuestra madre tierra, la fuente de la sabiduría, la que nos va a permitir a nosotros caminar este sendero hacia la paz. Por eso hoy tenemos que darle mucha fortaleza a nuestro gobierno, darle mucha fuerza a nuestro señor presidente Gustavo Petro, que no solamente en los espacios nacionales, sino en los espacios internacionales también ha puesto la orientación que desde los pueblos indígenas le hemos siempre venido diciendo a la humanidad, porque el camino que transita la humanidad hoy, en la violencia, en la guerra, en el odio, en la xenofobia, en la venganza, ese camino solamente nos lleva a la muerte. Y los pueblos indígenas le venimos diciendo a la humanidad que hemos de transitar es por el camino, al lado, con el abrazo y la sabiduría de nuestra madre tierra, porque nuestra madre tierra es la que nos conduce por el sendero de la vida, nos conduce por el sendero del equilibrio y la armonía, y que sea la palabra la que pueda discernir nuestras diferencias, que sea la palabra la que pueda hacer los grandes consensos para hacer las transformaciones en Colombia. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por este espacio, además tan expresivo de mucha fuerza espiritual, porque aquí al frente de estas veraneras y estas rosas, nosotros sabemos que si nos juntamos todos los pueblos, todo el movimiento social y popular a nivel nacional, vamos a lograr que vuelva a renacer en Colombia la florescencia de un país donde nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir viviendo en paz. No, para nosotros no dejarles esa herencia de la violencia, del conflicto que desafortunadamente hemos vivido nosotros. Tenemos hoy que ser capaces, esta generación que estamos aquí en este salón, en este territorio nacional, de dejarle a nuestras próximas generaciones un país donde quepamos todos y todas, donde nos respetemos en el marco de la pluralidad, en el marco de las diferencias, pero también donde podamos nosotros salvaguardar la convivencia para vivir armónicamente en todo el territorio nacional. Esa es la misión que hoy nos corresponde a todos en los territorios. Desde el gobierno vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde también, y ahí necesitamos la fuerza organizativa de ustedes, de las comunidades, para que nos juntemos con la fuerza institucional y de esa manera poder fraternalmente caminar hacia el sendero de la vida y demostrar de que Colombia en realidad es un país potencia mundial para la vida. Vamos a seguir restituyendo los territorios porque nos corresponde al gobierno y al Estado armonizar la vida de todas aquellas personas que han sido violentadas por el conflicto y la violencia en Colombia. Esa es la armonización, consiste no solamente en entregar el predio,
sí, y no solamente en ayudar en un proyecto, sino en ayudar a reconstruir el tejido familiar, social y comunitario que ha sido roto por la violencia, por los actores armados, por el narcotráfico. Contra esa violencia es que debemos nosotros de enfocar nuestra fuerza, de mirar cómo buscamos las soluciones posibles, pero soluciones que sean encontradas desde la sabiduría colectiva, desde la palabra, desde el diálogo. Por eso desde aquí quiero invitar a todos los actores armados al margen de la ley de que se acojan a la orientación que ha dado nuestro gobierno en el sentido de que sea el diálogo el que nos permita a nosotros transitar hacia esa reconciliación, que sea el diálogo el que nos permita a nosotros transitar hacia el ejercicio de la democracia y que sea la palabra la que nos permita a nosotros transitar por el camino de la vida. Muchas gracias, compañeros y compañeras.